Capítulo 7. Crimen y castigo. En el medio de la calle estaba detenido un elegante coche particular, tirado por un tronco de fogosos caballos grises. En el interior no se veía nadie, y el cochero, que había descendido del pescante, estaba de pie junto al coche. Algunas personas sujetaban los caballos por el freno, y varios policías se esforzaban en impedir que el público se aproximara demasiado, mientras otro, con una pequeña linterna en la mano, alumbraba algo que estaba en el suelo, junto a las ruedas. Todo el mundo hablaba, haciendo comentarios y parecían consternados. El cochero se lamentaba entre suspiros. ¡Qué desgracia, señor! ¡Qué desgracia! Raskolnikov se abrió paso entre los curiosos y pudo enterarse del motivo de aquella aglomeración. En medio de la calzada, yacía ensangrentado y privado de conocimiento un hombre que acababa de ser atropellado por los caballos. Mal vestido, aunque sus ropas no eran las usuales en la clase baja. De su cabeza y rostro llenos de heridas, manaba sangre en abundancia. A las claras veíase que aquello no era un accidente de poca importancia. «Dios mío», gemía el cochero mesándose los cabellos. «No pude evitarlo, si hubiera lanzado los caballos al galope, si no hubiera gritado, pero iba al trote, a un tren regular. Todos lo vieron y no me dejarán mentir. Ya se sabe que los borrachos no ven bien ni siquiera de día. Le vi atravesar la calle tambaleándose, a punto de caer. Le grité 1, 2, 3 veces. Contuve los caballos, pero vino a tirarse casi delante de sus patas. Hay que creer que lo hizo a propósito, o si no, es que estaba muy borracho. Los caballos son briosos y siguieron a pesar del freno. Él gritó, asustándolos más todavía. Esto es lo que ha ocurrido». Uno de los presentes gritó: «Es cierto, pasó tal como lo cuenta». «Claro que sí», confirmó otra vez. Otra voz. Gritó 3 veces para advertirle. 3 veces. 3 veces. Todo el mundo lo oyó», dijo una tercera voz. A pesar de sus exclamaciones y sus lamentos, el cochero no parecía muy impresionado. El coche debía pertenecer a algún personaje influyente, y los policías no dejaban de tener en cuenta esa consideración. No quedaba más que conducir el herido a su domicilio o al hospital, pero nadie sabía quién era ni dónde vivía. Durante ese intervalo, Raskolnikov había logrado colocarse en primera fila. De pronto la luz de la linterna dio de lleno en el rostro de la víctima y lo reconoció. «Yo lo conozco», exclamó. «Es un funcionario retirado, el consejero Marmeladov. Vive cerca de aquí, en el edificio Kozel. Llamen pronto a un médico. Pagaré lo que sea». Sacó dinero del bolsillo mostrándolo a un policía, presa de gran agitación. Los policías se dieron por satisfechos al saber quién era el atropellado. Raskolnikov dio su nombre y dirección, desplegando la mayor actividad para que trasladaran al herido lo más pronto posible a su domicilio, como si se tratara de un hermano suyo. «Ya llegamos, 3 casas más allá», apresuróse a agregar. «Vive en el edificio de un tal Kozel, un alemán muy rico. Con seguridad que regresaba ebrio a su domicilio. Lo conozco, es un ebrio consuetudinario. Tiene mujer y varios hijos. Perderíamos mucho tiempo para conducirlo al hospital, mientras que por aquí cerca será fácil encontrar un médico. Yo pagaré. Por lo menos habremos hecho lo indispensable. Recibirá cuidados inmediatos, pues de otro modo quizá muriera antes de llegar al hospital». Aprovechó un momento favorable para deslizar una moneda en la mano de un agente, aunque todas esas disposiciones nada tuvieran de ilegal, puesto que se recurría al medio más simple al llevar al herido a su domicilio. Varias personas se ofrecían espontáneamente para transportar a la víctima. El edificio Kozel quedaba a unos 30 pasos de allí. Raskolnikov marchaba detrás, sosteniendo la cabeza con cuidado. «Por aquí, en la escalera, habrá que mantenerle la cabeza en alto. Den vuelta. Ya estamos. Yo pagaré. Les estoy muy agradecido». La esposa de Marmeladov, Catalina Ivanovna, como siempre que disponía de un minuto, se paseaba a lo largo de su pequeña habitación, yendo y volviendo de la ventana a la chimenea, con los brazos estrechamente cruzados sobre el pecho y monologando entre breves accesos de tos. Hacía algún tiempo que mantenía conversaciones cada vez más prolongadas con su hija mayor, Polia, que a pesar de sus 10 años y de no comprender aún muchas cosas, se daba cuenta de que su madre tenía necesidad de ella, siguiéndola siempre con sus grandes ojazos inteligentes y tratando de adivinar, ya que no de comprender,
todo cuanto le decía. En aquel momento Polia estaba desnudando al hermanito para acostarlo, pues había estado enfermo todo el día. Esperando que le cambiara la camisita para lavarla durante la noche, el niño estaba sentado muy serio en una silla, silencioso e inmóvil, con las piernecitas extendidas y los pies desnudos, escuchando con los ojos muy abiertos las palabras que su madre dirigía a su hermanita. La otra hija, más pequeña aún, cubierta con verdaderos andrajos, aguardaba su turno de pie cerca del biombo. La puerta que daba a la escalera estaba abierta, único medio de disipar el humo de tabaco que en verdaderas nubes se escapaba de las otras habitaciones y que a cada instante hacía toser en forma cruel a la pobre tísica. En aquella semana Catalina Ivanovna parecía haber adelgazado aún más, y las manchas rojas de sus mejillas eran más arrebatadas que nunca. No podrás creer, no podrás imaginarte, Polia, decía mientras se paseaba por la habitación, qué feliz y alegre era nuestra vida cuando estábamos en casa de papá, y en qué forma este borracho ha hecho mi desgracia y la vuestra. Papá tenía un título equivalente al de coronel, algo así como gobernador de provincia. Le faltaba poco para hacerlo, y todos se apresuraban a decirle: desde ya consideramos a usted, Iván Mikhailich, como nuestro gobernador. Cuando, maldita sea mi existencia, exclamó tosiendo y expectorando, en tanto se oprimía el pecho con angustia, cuando en el último baile, en el palacio del mariscal de la nobleza, me vio la princesa Besemelny. Fue ella la que me dio la bendición cuando me casé con tu padre. Me preguntó, ¿no fue usted, señorita? Me preguntó, ¿no fue usted, señorita, la que bailó cubierta de velos al terminar sus estudios en la fiesta del colegio? Tienes que coser ese agujero. Toma una aguja y haz como te he enseñado. Si no, mañana será más grande. Un joven chambelán que había venido a San Petersburgo, el príncipe Shelgovsky, bailó una mazurca conmigo y al día siguiente quiso presentarme en mi casa para pedir mi mano. Presentarse en mi casa para pedir mi mano. Pero yo lo disuadí con los términos más amables que pude, manifestándole que mi corazón pertenecía ya a otro. Ese otro era tu padre, Polia. Papá se enojó muchísimo. Vamos, ¿ya estás? Dame la camisa y las medias. Lida, dijo dirigiéndose a la más pequeña, esta noche tendrás que dormir sin camisa. Dame también las medias. Lo lavaremos todo junto. ¿No pensará volver a casa esta noche ese borrachín? Hace días que no se saca la camisa. La tiene toda rota. Quisiera lavar todo junto para no tener que lavar 2 noches seguidas. Señor, ¿qué es esto?, exclamó sobresaltada al ver que el descansillo llenábase de gente que trataba de penetrar en la pieza llevando un cuerpo inmóvil. ¿Qué ocurre? ¿A quién traen? ¿Dónde lo colocamos?, preguntó un policía mirando a su alrededor mientras entraban en la habitación a Marmeladov, cubierto de sangre y sin conocimiento. En el diván, acuéstenlo en este diván. La cabeza aquí, indicó Raskolnikov. Lo atropelló un coche en la calle. Estaba ebrio, dijo alguno en el descansillo. Catalina Ivanovna quedó como clavada en su sitio, pálida y respirando con dificultad. La pequeña Lida dio un grito y corrió hacia su hermana Polia, demudada y temblorosa. Después de haber acostado a Marmeladov en el diván, Raskolnikov se aproximó a Catalina Ivanovna. Por amor de Dios, tenga calma, no se agite. Cruzaba la calle y un coche lo arrolló. No se inquiete, pronto recuperará los sentidos. Yo hice que le trajeran aquí. ¿No se acuerda de mí? Estuve otra vez. Pronto volverá en sí. Yo los ayudaré. Tenía que suceder, gritó Catalina Ivanovna desesperada, lanzándose hacia su esposo. Raskolnikov se dio cuenta rápidamente de que aquella mujer no era de las que pierden el tino ante cualquier desgracia. En un abrir y cerrar de ojos colocó una almohada debajo de la cabeza del herido. Nadie había pensado en hacerlo. Luego comenzó a desnudarlo, poniendo toda su atención en ello. Al hacerlo, se olvidaba de sí misma y se mordía los temblorosos labios para reprimir los gritos prontos a escaparse de su pecho. Entretanto, Raskolnikov procuró que alguien fuera a buscar un médico. Precisamente en la casa vecina vivía uno. Hice llamar a un médico, dijo a Catalina Ivanovna para tranquilizarla. No tenga cuidado.
Yo pagaré lo que sea necesario. Alcánceme un poco de agua y una toalla, o una servilleta, cualquier cosa. Todavía no sabemos si sus heridas revisten gravedad. Está herido, nada más. Ya veremos lo que opina el médico. Catalina Ivanovna corrió a la ventana, junto a la cual, en una silla desfondada, había un gran barreño, lleno de agua preparado para lavar la ropa de los niños y su marido. La misma Catalina Ivanovna efectuaba ese trabajo 2 veces por semana, cuando no más, a menudo por carecer de mudas. Cada miembro de la familia poseía solamente una camisa. Antes de permitir que la suciedad lo invadiera todo, y a pesar de su grave mal en los pulmones, lavaba durante la noche, mientras los otros dormían, para que encontraran la ropa limpia al despertar. Tomó el barreño, lleno de agua, para llevarlo junto al herido, pero estuvo a punto de escapársele de las manos por lo pesado. Raskolnikov, con una toalla que encontró a mano después de humedecerla, comenzó a lavar el rostro ensangrentado de Marmeladov. Catalina, de pie a su lado, respiraba trabajosamente. También ella necesitaba asistencia. Raskolnikov decíase que tal vez había hecho mal al hacer llevar al herido a su domicilio. El mismo agente de policía estaba perplejo. «Polia», exclamó Catalina Ivanovna, «corre pronto a la de Sonia. Si no la encuentras, deja dicho que su padre ha sido atropellado por un carruaje y que venga lo más pronto posible, apenas llegue. Pronto, Polia. Toma, cúbrete con este pañuelo». «Corre, Polia», gritó el pequeño sentado en la silla, volviendo luego a su mutismo rígido e inmóvil, mirando con los ojos muy abiertos y con los piececillos tendidos hacia adelante. Mientras tanto, la reducida habitación se había colmado de gente, al punto que un objeto arrojado al aire no habría llegado al suelo. Los agentes se retiraron, excepto uno que quedó provisionalmente para tratar de contener a los curiosos que subían por la escalera. Casi todos los inquilinos de la señora Lippewechsel habían acudido, deteniéndose primero en la puerta para invadir luego la pieza. Catalina Ivanovna se encolerizó. «Por lo menos podrían dejarlo morir en paz. Consideran que esto es un espectáculo y ni siquiera se abstienen de fumar. No les falta más que entrar aquí con el sombrero puesto. Claro, ya lo decía. ¿Qué hace usted aquí con el sombrero en la cabeza? Váyase, respete la muerte por lo menos». Un acceso de tos le impidió continuar, pero estas palabras no dejaron de surtir efecto. Era evidente que los inquilinos sentían cierto respeto y hasta temor por Catalina Ivanovna, pues se fueron retirando uno a uno con esa extraña sensación de placer que puede notarse aún en los parientes más allegados o los amigos más íntimos cuando contemplan la desgracia acaecida a uno de sus semejantes. Sensación de la que ningún hombre está exento, por sinceros que sean sus sentimientos de pesar y compasión. Sin embargo, comenzaron a oírse voces del otro lado de la puerta, mencionando el hospital y refiriéndose a los inconvenientes que originaba la presencia de un enfermo tan grave en una casa tranquila. «¿Qué? ¿Inconveniente un enfermo?», gritó Catalina Ivanovna, yendo hacia la puerta para cubrir de imprecaciones a los vecinos, pero al llegar al umbral tropezó con la señora Lippewechsel, que acababa de enterarse de lo ocurrido y venía para restablecer el orden. Era una alemana de mal carácter y pendenciera. «¡Ash! ¡Metíos! Vuestro esposo, que estaba borracho, se ha hecho pisar por un caballo. Hay que llevarlo al hospital. Yo soy la dueña de casa». «Amelia Lubigovna, le ruego que reflexione antes de hablar», comenzó en tono desdeñoso Catalina Ivanovna, como hacía siempre que se dirigía a la inquilina principal para recordarle que debía guardar las distancias. «Amelia Lubigovna, ya le he dicho de una vez por todas, yo no me llamo Amelia Ludvigovna, me llamo Amelia Ivanovna». «Usted no es Amelia Ivanovna, sino Amelia Ludvigovna, y como no formó parte de sus serviles aduladores, tales como el señor Levesiannikov, que se está riendo en este momento detrás de la puerta». En efecto, se oía una risa burlona y una voz que decía: «Ahora se van a tirar de los pelos». «La llamaré siempre Amelia Ludvigovna, aunque en verdad no puedo comprender por qué le disgusta este nombre. Usted ve con sus propios ojos lo que le ha ocurrido a Semyoni
Zakharich está por morir. Le ruego que cierre enseguida esa puerta y no deje entrar a nadie. Déjelo cuando menos que muera en paz. Si no lo hace así, le aseguro que mañana mismo denunciaré su actitud al gobernador general. El príncipe me conoce desde mi infancia y recuerda muy bien a Semyon Zakharich, al que muchas veces ha dispensado sus favores. Todo el mundo sabe que mi marido contaba con numerosos amigos y protectores. Su noble orgullo le obligó a apartarse de ellos, consciente de su malhada inclinación a la bebida. Pero ahora, designó con gesto a Raskolnikov, este magnánimo joven viene en nuestra ayuda. Es hombre de fortuna y posee extensas vinculaciones. Semyon Zakharich lo conoce desde hace años. Y tenga la seguridad, Amelia Ludvigovna, todo ese discurso fue espetado con extremada volubilidad, pero la tos interrumpió en forma brusca la elocuencia de Catalina Ivanovna. En ese instante el moribundo volvió en sí, exhalando un gemido. Catalina Ivanovna corrió a su lado. Marmeladov abrió los ojos y, sin reconocer ni comprender todavía, clavó su mirada en Raskolnikov. Respiraba penosamente y tenía sangre en la comisura de los labios. Gruesas gotas de sudor perlaban su frente. Catalina le miró con tristeza y severidad, mientras las lágrimas corrían por sus demacradas mejillas. «Dios mío, tiene el pecho destrozado. ¡Cuánta sangre! ¡Cuánta sangre!», dijo con desesperación. «Tenemos que sacarle toda la ropa. Date vuelta un poco, Semyon Zakharich, si es que puedes». Marmeladov la reconoció. «Un sacerdote», articuló débilmente. Catalina se retiró hasta la ventana, apoyó la frente en el marco y exclamó desolada: «Oh, vida 3 veces maldita». «Un sacerdote», repitió el moribundo después de un momento de silencio. «Calla», le gritó Catalina Ivanovna. Marmeladov obedeció. Su mirada tímida y ansiosa comenzó a buscarla. Ella volvió a su lado. Los ojos de Marmeladov se posaron en Lida, su predilecta, que temblando en un rincón como atacada por la fiebre, lo miraba con sus ojazos asombrados y tristes. Balbuceó con agitación, señalándola con un leve ademán. «¿Qué quieres ahora?» «Está descalza», dijo en forma casi ininteligible, sin separar la vista de los piececillos desnudos de la criatura. «Cállate», le ordenó irritada Catalina. «Demasiado bien sabes por qué está descalza». «Gracias a Dios», exclamó Raskolnikov. «Aquí está el médico». Este penetró en la habitación. Era un viejecillo escrupuloso, alemán, que miraba en derredor con muestras de cierta desconfianza. Se aproximó al herido, le tomó el pulso y le examinó la cabeza con detenimiento. Después, ayudado por Catalina, desabrochó la camisa tinta en sangre y puso su pecho al descubierto. Las heridas eran horribles. Del lado derecho había varias costillas rotas. A la izquierda, en el lugar del corazón, se veía una gran mancha oscura con los bordes amarillentos, la marca de una herradura. El agente de policía le explicó la forma en que se había producido el accidente. El médico frunció el entrecejo. «Lo que me extraña es que haya recuperado el conocimiento». «¿Qué opina, doctor? ¿Se salvará?», preguntó Raskolnikov. «Sus minutos están contados». «Entonces no hay esperanza». «Ni la más mínima. Está a punto de expirar. Además, la herida de la cabeza es gravísima. Podríamos efectuar una sangría, pero todo es inútil. Dentro de 5 o 10 minutos dejará de existir. De cualquier modo, practíquele una sangría, como guste, pero le advierto desde ya que es perfectamente inútil». En ese momento se oyó un nuevo rumor de pasos. La multitud agolpada en el vestíbulo se hizo a un lado, apareciendo un sacerdote de blancos cabellos trayendo los santos óleos para el moribundo. El médico cedióle enseguida su lugar, después de cambiar con él una significativa mirada. Raskolnikov le rogó que esperara unos instantes, a lo que accedió el galeno encogiéndose levemente de hombros. Todo el mundo se retiró. La confesión fue muy grave, y es posible que el agonizante no comprendiera gran cosa. Solo profería sonidos entrecortados y roncos. Catalina tomó a Lida,
levantó de la silla al pequeñuelo, se arrodilló en el rincón de la chimenea y se mordió los labios para contener las lágrimas. Hizo arrodillar a sus hijos delante de ella. La niña no cesaba de temblar. El pequeño, con las rodillas desnudas sobre el piso, levantó la mano derecha, al mismo tiempo que la madre, haciendo grandes signos de la cruz. Posternábase hasta tocar el suelo con la frente, lo que le parecía causarle especial placer. Catalina oraba, ocupándose al mismo tiempo de arreglar la camisa del niño y de colocar sobre los hombros de su hija un chal que sacó de la cómoda, sin levantarse ni interrumpir sus plegarias. Los curiosos habían abierto de nuevo la puerta que daba acceso a las otras habitaciones, y en el rellano el grupo de espectadores iba en aumento, engrosado a cada instante por los vecinos de todos los pisos que iban acudiendo. La mortecina luz de una vela iluminaba toda esta escena. En ese momento Polia, cumplido el encargo de avisar a su hermana Sonia, se abrió paso entre las personas que se encontraban en el descansillo, entrando en la habitación sin aliento, a causa de la carrera. Se despojó del pañuelo y, buscando con la vista a la madre, se acercó a ella diciendo: «Ya viene, la encontré en la calle». Catalina la hizo arrodillar también. A los pocos segundos apareció una jovencita que se deslizó tímidamente entre los espectadores sin hacer el menor ruido. Su repentina irrupción produjo extraño efecto en aquel decorado de miseria, harapos, desolación y muerte. Estaba bastante mal vestida, aunque de acuerdo con las reglas en vigor en determinado círculo, con fines evidentemente ignominiosos. Se detuvo cerca de la puerta, sin atreverse a ir más lejos. Miraba con aire contrito y cohibido, al parecer inconsciente de lo ocurrido. Traía puesto su vestido de seda, adquirido de ocasión y cuyos colores llamativos y larga cola desentonaban en aquel lugar. Su inmenso miriñaque, que ocupaba todo el vano de la puerta, sus zapatitos blancos, su sombrilla a todas luces inútil, puesto que era de noche, y su estrafalario sombrero de paja adornado con una pluma roja como una llamarada. Bajo aquel sombrero, mal colocado, se entrevía una carita delgada, pálida, temerosa, con los ojos fijos y espantados por el terror. Sonia contaba 18 años. Era de pequeña talla, delgaducha, pero el conjunto era agradable y sus ojos, de un azul profundo, muy bellos. Miraba con fijeza el lecho donde yacía su padre. También su respiración era agitada por haber corrido. Algunas palabras murmuradas por la gente llegaron a sus oídos. Bajó aún más la cabeza y dio unos pasos, pero sin alejarse mucho de la puerta. La confesión y la comunión habían terminado. Catalina volvió junto al diván. Antes de retirarse, el sacerdote creyóse en la obligación de dirigirle algunas palabras de consuelo. «Sí, pero ¿qué será de mis hijos?», interrumpió ella con acritud, señalando a los niños de corta edad. «Dios es misericordioso. Ten esperanza en la ayuda del Altísimo». «Sí, es misericordioso, pero no para nosotros». «Esto es un pecado, señora, un pecado», observó el sacerdote moviendo la cabeza. «¿Y esto no es un pecado?», gritó Catalina Ivanovna, señalando con un gesto al agonizante. «Tal vez los causantes de esta involuntaria desgracia le ofrezcan una indemnización, para reparar siquiera el perjuicio material que le han ocasionado». «No me comprende», replicó violentamente Catalina. «¿Cómo quiere que me ofrezcan una indemnización? Fue él mismo, este borracho, quien se tiró casi entre las patas de los caballos». «Ah, sí, el perjuicio material. Si solo ha servido para darme disgustos, se lo bebía todo, nos despojaba hasta de lo imprescindible para ir a bebérselo. Se va a morir. Dios nos hace un favor llevándoselo. Es menester perdonar a la hora de la muerte. Esos sentimientos constituyen un pecado, señora, un gran pecado». Catalina Ivanovna continuaba cuidando del enfermo. Le daba de beber, le enjugaba el sudor y la sangre que emanaba lentamente de sus heridas. Arreglaba la almohada y hablaba con el sacerdote sin interrumpir en sus cuidados. Al sentir las últimas palabras, se volvió como picada por una víbora. «Padre, eso no son más que palabras. Perdonar.
Si no lo hubieran atropellado en la calle, habría regresado a casa ebrio como de costumbre. Como solo tiene la camisa que lleva puesta sucia y rota, hubiera debido lavársela junto con la ropa de las criaturas, mientras él dormía la borrachera. Después, secarlo todo en la ventana, y al amanecer, remendar. Vea de qué manera paso las noches. ¿A santo de qué hablar aquí de perdón? Por otra parte, ya lo he perdonado. Un espantoso acceso de tos interrumpió sus palabras. Escupió en su pañuelo, colocándolo enseguida ante los ojos del sacerdote y oprimiéndose el pecho con la mano izquierda. El pañuelo estaba manchado de sangre. El sacerdote bajó la cabeza en silencio. Marmeladov, en la agonía, no apartaba los ojos del rostro de su esposa, que se había inclinado sobre él. Al parecer quería decir algo. Movía los labios con esfuerzo, musitando palabras ininteligibles. Catalina Ivanovna comprendió que pretendía pedirle perdón y le gritó con tono que no admitía réplica. «Cállate, es inútil, ya sé lo que quieres decir». El moribundo obedeció. Su mirada errante se posó en Sonia. Hasta entonces no la había notado. La joven permanecía en el rincón más oscuro. «¿Quién es? ¿Quién es?», murmuró con voz ronca y ahogada. Al mismo tiempo mostraba con ojos aterrorizados la puerta cerca de la cual Sonia manteníase de pie y trataba de levantarse. «Quédate acostado», le ordenó Catalina. Mediante un esfuerzo sobrehumano, Marmeladov logró incorporarse apoyándose con una mano en el diván. Durante algunos segundos contempló a su hija como si no la reconociera, con una mirada de extraña fijeza. Jamás la había visto con aquel atavío, tímida, humillada, abatida bajo sus oropeles de mal gusto. La pobrecilla esperaba con resignada dulzura que se le permitiera despedirse de su padre moribundo. De pronto, éste la reconoció y en su rostro pintóse una expresión de infinito sufrimiento. «Sonia, hija mía, perdóname», gritó, pretendiendo extender la mano hacia ella, pero al perder su apoyo cayó pesadamente en el diván, quedando con la cabeza colgando. Todos se apresuraron a colocarlo de nuevo en su primitiva posición. Cuánto hicieron, era ya inútil. Sonia, lanzando un gemido ahogado, corrió hacia su padre abrazándose a él, a tiempo para recoger su último suspiro. «Ya dejó de sufrir», murmuró Catalina. «En cambio nosotros, ¿qué hacer ahora? ¿Cómo lo enterraremos? ¿Y mis pobres hijos, qué comerán mañana?» Raskolnikov se aproximó a ella. «Catalina Ivanovna, la semana pasada el difunto me narró toda su vida en detalle. Le aseguro que hablaba de ustedes con verdadera veneración. Desde entonces sé en qué forma los amaba, a usted sobre todo. Catalina, era muy grande su amor a pesar de su desgraciado vicio. Desde entonces lo consideré un verdadero amigo. Permítame, por lo tanto, que contribuya, que la ayude a cumplir los postreros deberes con el amigo que ha desaparecido. Aquí tiene 20 rublos. Si pueden serle de alguna utilidad, volveré mañana. Sí, mañana. Adiós». Apresuradamente salió de la habitación abriéndose paso entre la gente que se encontraba en el descansillo, pero allí se encontró de improviso con Nicomedes Fomitch, el comisario de policía, que impuesto del accidente había concurrido al domicilio de Marmeladov para tomar las disposiciones necesarias. Desde la escena en la comisaría no habían vuelto a verse, pero Fomitch lo reconoció a la primera mirada. «Vaya, ¿usted por aquí?» «Ha muerto», contestó Raskolnikov en voz baja. «Hice venir a un médico, luego llamamos a un sacerdote. Hicimos todo lo posible. Le ruego no atormente a la pobre viuda con inútiles preguntas. Está tuberculosa. Consuélela dentro de lo posible. Después de todo, usted es una buena persona», agregó con un tono burlón, mirándolo fijamente a los ojos. «Tiene toda la ropa manchada de sangre», observó el comisario al ver a la luz de la linterna varias manchas en el chaleco de Raskolnikov. «Sí, me manché al traerlo. Estoy cubierto de sangre», pronunció Raskolnikov con rara entonación. Luego sonrió
hizo un movimiento con la cabeza y comenzó a descender la escalera. Bajó a pasos precipitados, invadido por una fuerte emoción que asaltaba todo su ser como una ola poderosa. Aquella sensación era tal vez análoga a la que experimenta un condenado a muerte al recibir la noticia de su indulto. En la mitad de la escalera encontróse con el sacerdote, que volvía a su casa, cambiando con él un silencioso saludo. De pronto oyó que alguien lo llamaba, bajando tras él. Era la pequeña Polia. «Un momento, señor, un momento». La niña bajó el último tramo y se detuvo cerca de él, un escalón más arriba. Una débil claridad llegaba del patio. Raskolnikov contempló el rostro demacrado, pero no desprovisto de belleza de la criatura, que le sonreía, mirándole con expresión de infantil alegría. Se le había confiado un encargo que a todas luces le resultaba agradable cumplir. «¿Cómo se llama usted, señor? ¿Y dónde vive?», preguntó con rapidez. Raskolnikov, colocando sus manos en los hombros de la niña, la miró con ternura. Le resultaba infinitamente agradable mirarla, sin saber por qué. «¿Quién te envía a preguntarme eso?». «Mi hermana Sonia», respondió la niña con una sonrisa más alegre todavía. Ya sabía que era ella. «Mamá también me mandó. Cuando mi hermana Sonia me lo dijo, mamá se acercó recomendándome que me apresurara». «¿Quieres mucho a Sonia?». «La quiero más que a nada en el mundo», pronunció la niña con particular energía y convicción, poniéndose muy seria. «¿Y a mí? ¿Me querrás también?». Por toda respuesta la niña, echándole los bracitos al cuello, dióle un beso en la mejilla y lo apretó muy fuerte. Su cabecita se inclinó sobre su hombro y comenzó a llorar despacito, apoyándose cada vez más sobre su pecho. «Pobre papá», dijo al cabo de un minuto, levantando el rostro y secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «¿Cuántas desgracias ocurren hoy?», agregó con ese tono de importancia que afectan los niños cuando se sienten inclinados a hablar como las personas mayores. «¿Y tu papá os quería mucho?». «A Lida más que a nadie», prosiguió en el mismo tono grave. «La quería porque es chiquita y está enferma. Siempre le traía regalos. Nos enseñaba a leer, gramática y catecismo. Mamá no decía nada, pero nosotros sabíamos que estaba contenta y papito también lo sabía. Mamá quiere enseñarme el francés, porque ya es tiempo de que comience mi educación». «¿Sabes orar?». «Ya lo creo, hace mucho tiempo. Yo, como soy grande, rezo sola. Colia y Lida rezan en voz alta con mamá. Recitan Dios te salve María y después otra plegaria. Dios mío, bendice a nuestra hermana Sonia y acuerda tu perdón y bendice a nuestro otro papá. Porque nuestro primer papá murió. Este era nuestro segundo padre, pero nosotros rogamos también por el primero». «Bueno, Polia, me llamo Rodion. Rogad también por mí. Decid, por el pobre Rodion, nada más». «Toda mi vida rezaré por usted», dijo con fervor la pequeña, abrazándolo de nuevo con un gesto brusco. Raskolnikov le dio su nombre y dirección, prometiendo su visita para el día siguiente sin falta. La niña subió a su casa con el rostro inundado de alegría. Eran más de las 10 cuando Raskolnikov se encontró en la calle. 5 minutos más tarde llegaba al puente, exactamente en el sitio donde aquella pobre mujer había tratado de suicidarse, arrojándose al agua. «Basta ya», se dijo con decisión y entereza. «Fuera todos los espejismos, atrás los vanos terrores y las visiones. La vida existe. ¿Acaso no estoy vivo en esta hora? Mi vida no terminó con la de aquella vieja. Ella está en el otro mundo. Basta ya. Deja a los otros en paz. He ganado ahora la razón y la luz, la voluntad, la fuerza. Vamos a ver. A nosotros, ahora», agregó con aire de altanero desafío, como si se dirigiera a alguna oscura potencia. «¿No he decidido acaso pasar la vida, aunque sean 2 pies cuadrados de espacio? Me siento débil en este momento, pero creo que la enfermedad ha pasado ya. Sabía esto cuando salí de casa no hace mucho. A propósito, la casa Pochinkov queda a 2 pasos de aquí. No dejaré de ir a lo de Razumikin. Iría aunque tuviese que caminar mucho más. Que gane su apuesta, que se burle de mí, poco importa. La fuerza es necesaria, sin ella a nada se llega. Ahora bien, la fuerza se adquiere por medio de la voluntad,
y el esfuerzo personal. Esto es algo que ellos ignoran. Agregó con orgullo y seriedad y con paso firme abandonó el puente. 1 minuto bastó para hacer de él otro hombre. ¿Cuál era el motivo de tal transformación? Él mismo lo ignoraba. Como un ahogado que se aferra a una tabla, parecíale que podría vivir, que la vida no terminaba para él y que no estaba ligada a la de su víctima. Tal vez era una conclusión demasiado precipitada, pero no se le ocurrió pensarlo. Sin embargo, he pedido que recen por el pobre Rodion, murmuró. Eso no significa nada. ¿Qué mal puede hacerme? Se sentía en excelente disposición de espíritu. No le costó trabajo dar con el domicilio de Razumikin, en el edificio Pochinkov. Conocían ya al nuevo inquilino y el portero le indicó el camino sin vacilar. Desde la mitad de la escalera se percibían ya los rumores de las conversaciones de una animada reunión. La puerta que daba al rellano permanecía abierta de par en par. La habitación de Razumikin era bastante espaciosa y ya se encontraban allí unos 15 contertulios. Raskolnikov se detuvo en el descansillo. En una mesa se veían 2 grandes samovares, botellas, platos llenos de emparedados y pastelillos, tazas y copas procedentes de la cocina de la dueña de la casa. 2 muchachas, sirvientas de la dueña, se ocupaban del servicio. Raskolnikov preguntó por Razumikin y éste acudió en el acto. A simple vista se podía apreciar que habían bebido en exceso, y aunque Razumikin no se embriagaba con facilidad, esa vez las apariencias no inducían a error. «Escucha», se apresuró a declarar Raskolnikov. «He venido solo para decirte que has ganado tu apuesta y que en verdad nadie sabe lo que puede sucederle. En cuanto a entrar, no puedo. Estoy tan débil que me parece que me voy a desplomar. Por lo tanto, divertíos mucho y adiós, pero no dejes de venir mañana a casa». «¿Sabes lo que voy a hacer? Te voy a acompañar». «Sí, si tú mismo dices que estás tan débil». «¿Y tus invitados? ¿Quién es ese hombre de cabellos rizados que mira para aquí?» «Ese, el diablo lo sabe. Tal vez algún amigo de mi tío o alguno que se invitó a sí mismo. Les dejaré con mi tío. Es un hombre que no tiene precio. Lástima que no te puedas quedar y conocerlo hoy. Por lo demás, que el demonio cargue con todos. No sé qué hacer de ellos en este momento y además necesito tomar un poco de aire». «Has caído muy bien, querido. 2 minutos más y le daba unos golpes a alguno. ¡Cuántas estupideces! No puedes figurarte hasta qué punto son capaces de fastidiar ciertos individuos». «Pero ¿cómo no imaginártelo? ¿Acaso no mentimos nosotros también? Pues bien, que mientan y disparateen todo lo que les venga en gana. Siéntate un momento. Voy a llamar a Zosimov». El médico vino a ver a Raskolnikov con una especie de avidez. Podía notarse en él una singular curiosidad que pronto se desvaneció. «Tiene que volver enseguida a la cama», dictaminó después de haber examinado con rapidez a su paciente. «Le convendría tomar algo para pasar una noche tranquila. Le daré un sello. ¿Lo tomará?» «2 si es necesario», respondió Raskolnikov, y sin vacilación alguna pidió un vaso de agua e ingirió el medicamento. «Harás bien en acompañarlo», observó Zosimov dirigiéndose a Razumikin. «Mañana veremos cómo sigue. Hoy lo encuentro bastante bien. Un cambio notable. Cuanto más se vive, más se aprende». «¿Sabes lo que me ha dicho al oído Zosimov cuando salíamos?», dijo Razumikin cuando estuvieron en la calle. «Me recomendó que charlara contigo por el camino y que luego le repitiera punto por punto todo lo que hubieras dicho. Son todos un hato de imbéciles. Se le ha puesto en la cabeza que estás loco o que te falta muy poco para estarlo. ¿Te imaginas esto? En primer lugar, eres 2 o 3 veces más inteligente que él. Luego, si no estás loco, puedes burlarte de las cosas raras que le pasan por la cabeza. Finalmente, ese zoquete, cuya especialidad es la cirugía, se dedica desde hace algún tiempo al estudio de las enfermedades mentales, y en lo que te concierne, la conversación que has mantenido hoy con Samiotov lo ha trastornado por completo». «¿Samiotov te contó todo?» «Todo. Con lo que hizo muy bien. He comprendido las circunstancias y los pormenores del asunto, y Samiotov comprendió también. Sí, Rodia. El hecho es que, en este momento, estoy un poco ebrio, pero no importa. Ese pensamiento
¿Comprendes? Esa idea había echado raíces en ellos, ¿comprendes? Nadie osaba decirlo de viva voz, porque la cosa era un poco ridícula, en especial después de que detuvieron al pintor. Todo estalló como una pompa de jabón y se ha desvanecido para siempre. Pero ¿por qué razón serán todos ellos tan imbéciles? Le dije unas cuantas cosas a Samiotov. Esto en confianza, entre nosotros. No des a entender que lo sabes. Pude notar que es un poco quisquilloso. Fue en lo de Luisa, pero hoy todo está aclarado. El causante principal fue Ilya Petrovich. Entró en sospechas cuando te desvaneciste en la comisaría, pero puedo asegurarte que ahora está avergonzado de su tontería. Lo sé. Raskolnikov escuchaba con avidez. Razumikin, bajo los efectos de la bebida, acababa de traicionarse al hablar. Me desvanecí porque hacía un calor insoportable y por el olor de la pintura fresca, aseguró Raskolnikov. Estas explicaciones sobran. Aunque no fue solo la pintura, estabas enfermo desde hacía un mes por lo menos. Zosimov lo afirma. No puedes darte una idea de lo confuso que se halla ese necio de Samiotov. No le llego al tobillo, declara refiriéndose a ti. Es un buen muchacho en el fondo, pero la lección que le diste hoy en el Palacio de Cristal fue una consumada prueba de inteligencia y maestría. Lo asustaste, jugaste con él, lo hiciste temblar. Casi lo habías convencido de que su teoría era acertada, alentando su espantosa sospecha, y de pronto en un santiamén lo dejaste con un palmo de narices, burlándote de él. Fue colosal. Quedó confundido, anonadado. En verdad, se topó con su maestro. Siento no haber presenciado la escena. Te esperaba en casa deseoso de congraciarse contigo. Porfirio tiene también ganas de conocerte. Ah, ese también. Pero ¿por qué creían que estaba loco? Vamos, tanto como eso no. Creo que se me ha ido un poco la lengua. Les llama la atención que solo te interesara un asunto determinado, y ese fue el origen de sus sospechas. Ahora que conocen detalladamente todas las circunstancias, es comprensible que hayan modificado su opinión. Ese asunto de la vieja tuvo por fuerza que impresionarte, y más estando de tal modo ligado a tu enfermedad. Diablos, la cabeza me da vueltas. Cada uno tiene su idea. En cuanto a Zosimov, las enfermedades mentales le han sorbido el seso. De cualquier modo, no tienes por qué preocuparte más. Oye, Razumikin, quiero hablarte con franqueza. Vengo de casa de una persona que perdió la vida en un accidente. Era un funcionario al que conocí no hace mucho. Dejé allí casi todo el dinero que llevaba. Una criatura, una niña de pocos años, me besó. Creo que lo hubiera hecho aún sabiendo que había matado a una persona. Vi allí a una joven, también casi una criatura, con una pluma roja en el sombrero. Estoy divagando. Me siento muy débil. Permíteme que me apoye. Esta escalera. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa?, preguntó Razumikin alarmado. La cabeza me da vueltas. Pero no se trata de esto. Es que me siento tan triste, como una mujer. Mira, ¿qué es eso? Mira. ¿Qué quieres que mire? Fíjate, hay luz en mi cuarto, por esa rendija. Se encontraban cerca de la puerta del departamento de la patrona, y desde allí veíase que, en efecto, había luz en el cuarto de Raskolnikov. Es extraño. Tal vez sea Anastasia, insinuó Razumikin. Nunca va a mi pieza a estas horas. Además, debe haberse acostado hace rato. ¡Ah! Tanto me da. Adiós. ¿Qué dices? De ningún modo. Te acompañaré hasta arriba. Entraremos juntos. Ya sé que entraremos juntos, pero quiero estrecharte la mano aquí y despedirme de ti. Vamos, un apretón de manos. Adiós. ¿Qué te sucede, Rodia? Nada. Vamos, quiero que seas testigo. Siguieron subiendo. Razumikin iba pensando que tal vez Zosimov no estuviese descaminado. Lo habré perturbado aún más con mi charla, pensó. Al aproximarse a la puerta oyeron rumor de voces en la habitación. ¿Quién está ahí?, gritó Razumikin. Raskolnikov se adelantó con decisión y al abrir la puerta quedó como clavado en el umbral.
Su mamá y su hermana estaban sentadas en el diván. Esperaban allí desde hacía más de una hora. ¿Por qué esperaba aquello menos que cualquier otra cosa, a pesar de haber recibido confirmación de su llegada inminente? Durante aquella hora las dos mujeres no habían cesado de interrogar a Anastasia, que también estaba allí y que al entrar Raskolnikov les contaba por centésima vez todo lo que sabía de él. Al enterarse de su huida de la casa, al parecer presa del delirio, quedaron muy apenadas. Cuántas lágrimas y cuántas ardientes plegarias en aquella hora de angustiosa espera. La aparición de Raskolnikov fue saludada con vivas demostraciones de alegría y exclamaciones de entusiasmo. Ambas se arrojaron sobre él, que permaneció inmóvil, rígido, sin que sus brazos se abrieran para estrecharlas, como herido por un rayo. Su madre y su hermana lo abrazaban, cubríanlo de besos, reían y lloraban a la vez. El joven dio un paso hacia adelante, se tambaleó y cayó desvanecido en el piso. Alarma, exclamaciones de terror, gemidos. Razumikin, que había permanecido en el descansillo, se precipitó en el interior de la habitación y tomó al enfermo en sus robustos brazos. Lo condujo al diván. El desmayo de Raskolnikov fue de corta duración. Al abrir los ojos vi a todos junto a él, prodigándole solícitos cuidados. No es nada, dijo Razumikin a la madre. Un simple desvanecimiento, una insignificancia. El médico declaró hace unos instantes que estaba mucho mejor, casi restablecido del todo. A ver, un poco de agua. Ya vuelve en sí. Y haciendo a Dunia por la mano con tanta fuerza que le hizo lanzar un gemido, la obligó a inclinarse sobre su hermano para que viera en efecto que había recuperado el conocimiento. Llenas de gratitud y enternecimiento, las dos mujeres miraban a Razumikin como a un ser providencial. Estaban ya enteradas por Anastasia del comportamiento de aquel joven tan listo durante la enfermedad de Raskolnikov.